¿Qué pasaría si tu firma sellara el destino de 10 personas? El 6 de febrero de 2025, Chad Antil despega en su Cessna desde el aeropuerto de Unalakleet. Sobre el papel, todo está en perfecto orden, pero la realidad esconde 1000 libras de peso extra, arrastrando el avión al abismo helado de la bahía de Norton Sound. ¿Por qué un profesional aceptó participar en este peligroso juego con los elementos? ¿Y cómo el consejo fatal de un controlador aéreo convirtió una máquina moderna en un inútil trozo de metal? Vamos a desvelar el misterio del vuelo que fue devorado por la niebla ártica. Empecemos por la persona que realmente estaba a los mandos de aquel vuelo fatídico, de 150 a 1000 horas, un margen de error aterrador en su bitácora de vuelo. La diferencia es abismal. Los investigadores examinan con lupa el expediente personal de Chad Antil. ¿Quién era el hombre tras los controles? Año 2019. Chad da sus primeros pasos en la aerolínea. Comienza su andadura en el hangar, cumpliendo con esmero sus tareas como ayudante de mecánico. Conoce el avión por dentro, entiende sus complejos componentes y sistemas, pero siente una atracción irrefrenable por el cielo. Agosto de 2020 se convierte en una auténtica prueba de fuego. La formación inicial le resulta francamente difícil a Chad. Los instructores en la cabina fruncen el ceño. La tensión va en aumento. El vuelo de examen acaba en fracaso. Chad comete un error peligroso e infringe la altitud mínima en la aproximación para el aterrizaje. La tierra está alarmantemente cerca. Le deniegan categóricamente la habilitación. Su sueño pendía literalmente de un hilo. Pero entonces ocurre algo inesperado. Justo al día siguiente, después de esa dura derrota, Chad se recompone por completo. Vuelve a sentarse a los mandos y supera la prueba con éxito, obteniendo su licencia de piloto comercial. Más tarde, los investigadores destacarían este brusco contraste en su expediente. El candidato que ayer estaba a punto de ser expulsado, hoy sostiene con firmeza el anhelado documento. Su formación posterior sigue un calendario estricto. Chad asiste con regularidad al centro de entrenamiento Flight Safety International. Practica metódicamente los procedimientos, llevando sus acciones al automatismo en el simulador. En octubre de 2024, las apuestas suben. Se acerca el frío y el piloto realiza un curso especializado en operaciones invernales con aviones Cessna. Hielo en las alas, ráfagas de nieve, mala visibilidad. Estudia en detalle el comportamiento de la máquina en condiciones extremas. Los documentos oficiales confirman su cualificación y su preparación para volar. Todos los certificados están en regla. Sobre el papel, todo en orden, pero la realidad esconde una trampa terrible. Los investigadores abren los manuales internos de la aerolínea Bering Air y no dan crédito a lo que ven. Todo el peso de la toma de decisiones recae por completo sobre los hombros del piloto. Chad Antil está absolutamente solo frente a la tormenta que se avecina. En la compañía, sencillamente no existe un despachador de vuelo que controle las condiciones meteorológicas en la ruta y dé luz verde. El piloto debe recopilar, filtrar y analizar por sí mismo la complejísima información meteorológica antes de cada uno de sus vuelos. Es su propio meteorólogo, su propio supervisor y el único comandante. Pero los periodistas más tenaces, que escarban más a fondo en la historia de la compañía, descubren un panorama mucho más sombrío. En la cultura corporativa de Bering Air estaba profunda y sólidamente arraigada una práctica sistemática de normalización de la desviación. Tras este término tan aséptico, se esconde una rutina peligrosa, asombrosamente parecida a hacer equilibrios sobre el abismo. Las infracciones peligrosas se vuelven completamente habituales, como el café de la mañana antes de un vuelo. Esto se manifiesta directamente en el exceso regular, casi constante, del peso máximo al despegue de los aviones comerciales. Las máquinas operan al límite de sus capacidades físicas y aerodinámicas. ¿Cómo consiguen los pilotos eludir tan fácilmente los estrictos controles documentales? La respuesta sorprende a los experimentados investigadores por su descaro. Los aviadores, de forma deliberada y sistemática, declaran menos combustible del que realmente cargan en los informes oficiales. En el formulario impreso, el avión es ligero, maniobrable y está totalmente listo para un despegue seguro. Pero en la cruda realidad, el pájaro de acero gime bajo el peso de una sobrecarga extrema y oculta. Testigos de entre la tripulación de vuelo ahora bajan la mirada nerviosos durante las largas conversaciones con los inspectores. Confirman en voz baja el aterrador hecho. Chad Antil era plenamente consciente de la magnitud de la amenaza.
Ya se había quejado en repetidas ocasiones y de forma muy vehemente a sus compañeros por la fuerte presión para realizar vuelos peligrosos con sobrepeso. Imagina esa desesperación pegajosa. Sabes perfectamente que el avión pesa más de la cuenta, que cada kilo de más devora sin piedad las valiosas oportunidades de salvación ante la más mínima emergencia. Pero la maquinaria corporativa no le deja otra opción. Los pilotos se ven obligados a arriesgar sus vidas a diario para conservar su puesto de trabajo y por el beneficio comercial de la empresa. La dura presión de un entorno empresarial desalmado resulta ser, una y otra vez, decenas de veces más fuerte que el instinto básico de supervivencia y las inquebrantables reglas de oro de la seguridad aérea. El sistema corporativo viciado sigue funcionando sin fallos, día tras día. El sistema exige sacrificios y la fatiga invisible se convierte en el principal pasajero del vuelo. Los periodistas estudian minuciosamente el apretado horario de Chad Antil. El 4 de febrero de 2025 comienza otro de sus agotadores turnos de trabajo. En las duras condiciones del norte, cada despegue consume una cantidad colosal de energía vital. La víspera del día fatídico, el piloto realiza nada menos que 7 vuelos comerciales distintos. 7 veces levanta la máquina de acero hacia el cielo helado y la vuelve a posar en pistas de aterrizaje congeladas. El tiempo total de vuelo del día anterior suma 4,4 horas, una cifra que parece pequeña solo a primera vista, para un ojo inexperto. Los investigadores experimentados conocen la dura realidad. Detrás de esas escuetas horas se esconden constantes y largas preparaciones previas al vuelo, la pesada carga y descarga de equipaje, la lucha constante contra el viento racheado y la nerviosa espera antes de despegar. El organismo humano funciona al límite absoluto de sus recursos internos. Los expertos intentan reconstruir una imagen precisa del descanso del agotado piloto. Abren con esperanza la puerta de su habitación en la base de Nome, esperando encontrar respuestas valiosas. La habitación está completamente vacía. El compañero de cuarto de Chad se encuentra en un viaje largo justo en ese periodo crítico. Esta simple casualidad se convierte en una verdadera catástrofe para la investigación oficial. El testigo clave, capaz de confirmar si había tenido un sueño profundo y reparador, simplemente no está. Recopilar un historial detallado de las últimas 72 horas se vuelve completamente imposible. Nadie sabe a ciencia cierta si Chad durmió plácidamente, si dio vueltas en la cama por las preocupaciones del trabajo, o si estuvo rellenando interminables papeles de vuelo en plena noche. El reloj avanza inexorablemente, llevándose minutos preciosos, y una pieza clave del puzzle se pierde para siempre en la oscuridad. Los investigadores no tienen más remedio que recurrir a los fríos documentos oficiales. En el formulario obligatorio de control del sueño hay un vacío alarmante. Falta por completo la información necesaria sobre el tiempo exacto de descanso de los miembros de la tripulación. Ni un solo registro, ni una sola anotación salvadora. El sistema falla justo en el momento en que cada cifra cuenta. La fatiga acumulada actúa como un veneno de acción lenta, mermando sigilosamente los reflejos y distorsionando gravemente la percepción de la realidad. Chad se queda solo con su organismo profundamente agotado. Los documentos se archivan cuidadosamente en el voluminoso expediente, pero ocultan muchas más preguntas de las que responden con hechos reales y contrastados. La investigación sobre el estado del piloto llega a un callejón sin salida, dejando sin respuesta la cuestión del descanso adecuado de la tripulación. La fatiga del piloto es un enemigo temible, pero en el cielo la técnica lo es todo. Los periodistas examinan meticulosamente las características técnicas del avión, intentando encontrar fallos ocultos. El vuelo se realiza en una máquina moderna y fiable. Es una famosa Cessna 208B Grand Caravan EX del año 2020. Bajo el capó late un potente corazón de acero. Los ingenieros instalaron un motor turbohélice que genera unos impresionantes 867 caballos de potencia. La máquina empuja hacia adelante con una energía increíble, prometiendo total seguridad incluso en las duras condiciones del Ártico. Pero esta impresionante potencia tiene un precio muy alto. Los investigadores se fijan en las cifras del manual del avión. El equipamiento mejorado hace que la máquina sea considerablemente más pesada que la versión básica. El aumento del peso en vacío de la aeronave se convierte en una trampa oculta para la tripulación. El límite de peso máximo al despegue se alcanza de forma alarmantemente rápida. Cada maleta extra, cada kilo de más,
acerca inexorablemente al avión a la línea roja crítica. Si a esto le sumamos la costumbre de la aerolínea de falsear el peso en los documentos, tenemos la receta perfecta para el desastre que se avecina. El avión se ve obligado a trabajar al límite. Los equipos de rescate suelen repetir una fría verdad. El hielo en las salas rompe las leyes de la aerodinámica. Para la dura batalla contra los elementos, la aeronave está equipada con un avanzado sistema antihielo TKS. Funciona como un escudo salvador invisible. Un mecanismo inteligente expulsa a presión un fluido químico especial a través de poros microscópicos en unos diminutos paneles de titanio. Estos se encuentran justo en los bordes de ataque de las alas. El líquido se extiende suavemente sobre el metal helado, impidiendo por completo que el peligroso hielo se adhiera a la superficie lisa. Sin embargo, los investigadores señalan un matiz de vital importancia que lo cambia todo. Esta protección de vanguardia es extremadamente exigente. Para su correcto funcionamiento, requiere el cumplimiento estricto de unos parámetros muy rígidos. El piloto debe mantener constantemente una velocidad indicada de al menos 95 nudos. Solo con esa fuerte presión del aire de frente, el compuesto protector cubre el ala de manera uniforme. Si la aguja del velocímetro cae por debajo de esa marca salvadora, la barrera protectora se desmorona al instante. El traicionero hielo tiene entonces la oportunidad real de paralizar en un momento la pesada y sobrecargada máquina. El piloto debe balancearse constantemente en la finísima línea que separa el enorme peso del avión y la velocidad vital para volar entre nubes heladas. Cualquier mínimo error de cálculo se convierte en una tragedia. La tecnología es perfecta, pero obedece ciegamente las leyes de la física, leyes que no perdonan la negligencia. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte despliegan con cuidado sobre la mesa los arrugados manifiestos de vuelo, 6 de febrero de 2025. Son las 10:28 de la mañana. El vuelo 8E445 aterriza sin problemas en el nevado aeropuerto de Unalakleet. La tripulación comienza de inmediato la rutinaria preparación en tierra para el siguiente salto hasta el aeropuerto de Nome. El segundero avanza implacable mientras el indicador de combustible sube. El personal de tierra carga apresuradamente las maletas en la fría bodega. Según los documentos, el peso de la carga comercial y el equipaje es de exactamente 709 libras. Los testigos en la pista ven una escena completamente estándar, la típica estampa de un vuelo matutino. Pero los tanques del avión continúan absorbiendo con avidez el queroseno de aviación de la manguera de repostaje. El peso real del combustible alcanza la peligrosa cifra de 1.464 libras. El carburante llena los depósitos, aplastando sin piedad la aeronave contra el hormigón helado. En la estrecha cabina, Chad Antil toma un bolígrafo y rellena el manifiesto de carga oficial. Más tarde, los investigadores estudiarían con lupa esa caligrafía apresurada en la casilla vacía. De su puño y letra, el piloto anota un peso de combustible ficticio, exactamente 1.000 libras. 464 libras simplemente se desvanecen en el papel con un rápido trazo de su pluma. El sistema de engaño corporativo pasa, en ese preciso instante, de la teoría invisible a la cruda realidad. Sobre el papel, la máquina está perfectamente lista para volar, pero la fría física no revisa documentos. Los expertos en aviación comienzan a sumar meticulosamente las cifras reales, y el resultado los hace estremecerse. El peso de despegue calculado del avión antes de la salida se sitúa en las críticas cifras de 9.865 o 9.776 libras. Los datos varían ligeramente debido a los diferentes métodos de cálculo de los investigadores, pero la esencia sigue siendo catastrófica. El peso real de la aeronave sobrecargada supera el estricto límite permitido para condiciones de engelamiento severo en casi 1.000 libras. Los investigadores intercambian una mirada en silencio, comprendiendo la gravedad de este monstruoso error. La aeronave se está convirtiendo rápidamente en un proyectil metálico increíblemente pesado y extremadamente torpe. El sistema de protección en los bordes de las alas exige una alta velocidad constante, pero la monstruosa sobrecarga oculta tira del avión hacia abajo sin remedio. La trampa matemática mortal se cierra por completo, incluso antes de que el tren de aterrizaje se separe del hormigón de Unalakleet.
Los papeles ficticios están firmados, la puerta se cierra y la potente hélice comienza a ganar revoluciones con un fuerte zumbido. La tripulación se prepara para enfrentar el cielo helado de Norteamérica con grilletes en las alas. El infierno de hielo sobre la bahía de Norton Sound ya ha abierto sus puertas invisibles. La máquina, sobrecargada más allá de todo límite, abandona Unalakleet y se dirige directamente al encuentro de los elementos. La ruta prevista pasa sobre las aguas abiertas e inhóspitas de la enorme bahía. Abajo, las olas oscuras y gélidas rompen con furia, y por delante, al piloto solitario le espera un muro gris, sordo y completamente impenetrable. Los investigadores examinan atentamente los secos informes meteorológicos de aquel fatídico día y se frotan las sienes con nerviosismo. Las condiciones meteorológicas del momento se clasifican oficialmente como instrumentales complejas. En el duro lenguaje de los aviadores, esto significa la pérdida total del contacto visual con el mundo exterior. El piloto ya no puede fiarse de sus propios ojos. Su vida depende ahora exclusivamente de los instrumentos que parpadean débilmente en el pequeño panel de control. La temperatura del aire en la zona de vuelo cae en picado y se clava en la crítica marca de -10 grados Celsius. El espacio exterior zumba, literalmente, por el penetrante frío ártico. La diminuta cabina se convierte rápidamente en una cápsula cerrada y completamente aislada. La visibilidad horizontal en la ruta se desploma catastróficamente a solo media milla. Es como ir a toda velocidad por una autopista con los ojos cerrados, intentando adivinar el camino correcto en medio de una niebla espesa y blanca como la leche. La situación empeora a cada segundo que pasa. Los meteorólogos en tierra registran que en la zona de descenso se está formando una auténtica trampa meteorológica. Una niebla blanquecina envuelve densamente el espacio y comienza a caer una nieve fina y punzante. Pero el arma más temible de la naturaleza se esconde entre los copos. En el aire flota una densa llovizna engelante. Son diminutas gotas de agua que, milagrosamente, permanecen líquidas a temperaturas bajo cero, pero que se convierten al instante en una pesada coraza de hielo al menor contacto con el metal en vuelo. Los expertos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abren con horror el grueso manual de operaciones del avión. En una de sus páginas, una advertencia de los ingenieros está claramente destacada. La llovizna engelante está muy por fuera de los límites de certificación oficial de esta aeronave. El sistema antihielo simplemente no está diseñado para combatir a un enemigo tan agresivo. La máquina vuela directamente hacia una zona mortal, donde su protección es absolutamente inútil. Cada minuto en esta gelatina helada añade más peso a una estructura ya sobrecargada. El piloto se ve atrapado en una tenaza. La maquinaria corporativa lo empuja hacia adelante, mientras las leyes de la aerodinámica se niegan a cooperar. Y la naturaleza no perdona semejantes concesiones. La trampa de hielo mortal aguarda, y el controlador aéreo escucha una voz totalmente tranquila. Son las 14:36. Los investigadores escuchan atentamente la grabación de radio conservada. En el seguro centro de control de tráfico aéreo, lejos, en Anchorage, se oye una llamada segura. Chad Antill solicita autorización oficial para despegar hacia Nome. Elige volar estrictamente bajo las reglas de vuelo por instrumentos. Los aviadores experimentados lo entienden de inmediato. El piloto admite que ahí fuera no hay más que una zona ciega. Confía su vida por completo a los giroscopios y altímetros, renunciando al control visual de su entorno. La respuesta desde tierra llega sin demora. El controlador, con su tono habitual, da luz verde y autoriza a seguir la ruta establecida. Se le asigna una altitud de crucero, exactamente 8,000 pies. Apenas un minuto después, a las 14:37, la sobrecargada aeronave se dirige con un fuerte rugido hacia la pista de despegue número 33 del aeropuerto de Unalakleet. Los testigos en tierra oyen el zumbido forzado del potente motor turbohélice. 867 caballos de fuerza arrastran hacia arriba, con su último aliento, las 1,000 libras de peso extra ocultas. Las ruedas se despegan con una dificultad extrema del hormigón helado. El avión, a regañadientes, como si se resistiera, atraviesa la base de las nubes y desaparece en un espeso manto gris. El reloj marca 3 largos minutos de vuelo a ciegas. A las 14:40, el radar de trabajo en Anchorage cobra vida. El controlador pulsa el botón del micrófono e informa con total normalidad al piloto de que se ha establecido un contacto de radar estable.
En la brillante pantalla del monitor, un punto verde se enciende obedientemente. Para el controlador, es solo otro vuelo de rutina. El frío monitor del radar es incapaz de mostrar el hielo agresivo que se acumula o los manifiestos de carga falsificados. Esta falsa ilusión de control total tranquiliza al centro de mando. La gente en tierra no tiene ni idea de la desesperada batalla contra la física que se libra en lo alto del cielo helado. La aeronave continúa su agónico ascenso a través de la densa niebla ártica. El pesado equipaje oculto tira de ella hacia abajo sin cesar, mientras el potente motor la arrastra con tenacidad hasta el nivel de vuelo correcto. Solo a las 14:49 termina por fin este agotador ascenso. 12 minutos de trabajo ininterrumpido al límite absoluto de las capacidades de la máquina han quedado atrás. La pesada aeronave de Chad Antil alcanza con éxito el nivel de vuelo asignado por el controlador y se estabiliza en un curso horizontal y constante. El avión se fija en la marca de 8.000 pies sobre las aguas de la bahía de Norton Sound. El vuelo continúa, siguiendo estrictamente las indicaciones de los instrumentos luminosos. 8.000 pies de vuelo nivelado, pero de repente, un obstáculo insuperable surge en el horizonte. Hasta ese momento, el vuelo transcurre en un régimen absolutamente normal y tranquilo. La pesada máquina corta con seguridad el denso aire helado sobre las oscuras aguas de la bahía de Norton Sound con el monótono zumbido de su potente motor turbohélice. Chad Antil controla metódicamente las cifras verdes de los instrumentos, acercándose gradualmente a la zona de responsabilidad del centro de control de Nome. Los investigadores experimentados observan una trayectoria perfecta y estable en las grabaciones de radar conservadas. Ni maniobras bruscas, ni desviaciones alarmantes del rumbo, ni señales de socorro desde la aeronave. Pero muy abajo, en la tierra helada, se desarrolla una escena completamente diferente y tensa. El duro personal de los servicios de tierra del aeropuerto de destino lucha desesperadamente contra la furia de la tormenta ártica. Potentes máquinas quitanieves salen a la pista de aterrizaje con un fuerte rugido, retirando con sus enormes palas de acero pesados montones de nieve y rompiendo la gruesa y resbaladiza capa de hielo. Debido a esta limpieza vital y urgente, el jefe de operaciones de vuelo se ve obligado a tomar medidas extremadamente drásticas. La única pista de hormigón que podría salvarles la vida se cierra temporal, pero completamente, para la llegada de cualquier aeronave. El aeropuerto impone un bloqueo total a los vuelos entrantes. El frío éter de la radio cobra vida de repente con un mensaje importante. El controlador de tráfico aéreo, con voz tranquila y rutinaria, transmite la nueva información sobre el cierre de la pista directamente a la estrecha cabina del Cessna que se aproxima. Los expertos en aviación siempre se refieren a estos cambios bruscos de ruta como puntos críticos. El plan inicial, perfecto sobre el papel, se desmorona en un instante, exigiendo del piloto, ya cansado, una reacción y una adaptación inmediatas. El queroseno en los tanques se consume sin piedad, y el sobrecargado avión de metal no puede simplemente quedarse quieto en el aire. Se activa un cronómetro invisible, cuyo tic-tac resuena con fuerza, contando los minutos de una espera llena de ansiedad. El piloto reacciona con la máxima profesionalidad y rapidez. En una breve comunicación por radio, Chad le informa con claridad al controlador su firme intención de entrar en el patrón de espera estándar. Es una maniobra clásica, totalmente segura, practicada cientos de veces en los simuladores en tierra. La zona de espera funciona como un gigantesco carrusel invisible en el cielo. Le permite al avión trazar amplios círculos de forma segura a una altitud estrictamente definida, esperando pacientemente a que las pesadas máquinas quitanieves terminen su trabajo en tierra. Los radares de los controladores aéreos registran claramente este nuevo plan de vuelo. La pesada máquina sobrecargada obedece y se inclina en un viraje largo y suave, preparándose para girar sin fin en la densa niebla helada hasta que la pista de aterrizaje esté completamente despejada. Chad Antil pone el avión en modo de espera forzosa, siguiendo estrictamente las reglas establecidas. De repente, el seguro carrusel aéreo se cancela. En los auriculares suena un consejo fatal. En lugar de la salvadora espera, el controlador propone un escenario completamente diferente, aparentemente simple. La radio cobra vida de nuevo. El empleado del Centro de Control de Tráfico Aéreo, con un tono tranquilo, casi rutinario, presenta una alternativa en la ruta. Amistosamente, le sugiere a la tripulación que reduzca un poco la velocidad durante el vuelo de crucero actual.
La lógica desde tierra es cristalina y comprensible. Esta sencilla maniobra evitaría con elegancia una llegada prematura a un aeropuerto completamente cerrado. El avión simplemente llegaría justo cuando las máquinas quitanieves terminaran su trabajo, ahorrando el valioso combustible que gastaría dando vueltas. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte aprietan los puños mientras escuchan una y otra vez esa breve grabación de audio. Los controles de la aeronave no establecen ninguna restricción rígida o estricta sobre la velocidad de descenso. Para el especialista sentado en la cálida y segura sala de control, la pesada máquina de Chad Antil es solo una abstracta marca de radar luminosa en la pantalla oscura de un gran monitor que se arrastra lentamente hacia su objetivo. La persona frente a la consola, sencillamente, no puede ver el agresivo hielo que se está formando. Desconoce por completo las estrictas y vitales limitaciones operativas de esta Cessna sobrecargada en particular. Desde tierra, ni siquiera sospechan que el sistema antihielo necesita desesperadamente el potente flujo del aire de frente. Reducir la potencia en estas condiciones meteorológicas extremas es como desactivar voluntariamente el único escudo de salvación. Las manecillas invisibles del reloj avanzan implacablemente, midiendo sin piedad los últimos minutos de calma del vuelo. En el estrecho y fatal intervalo de tiempo entre las 15 horas y 10 minutos y las 15:15, ocurre algo absolutamente irreparable. El piloto confirma por radio, con una voz profesional, serena y totalmente desprovista de emoción, que ha recibido la nueva instrucción desde tierra. Chad Antil abandona para siempre el plan original y fiable de entrar de forma segura en la zona de espera. Toma la firme decisión de reducir la velocidad indicada de su avión, obedeciendo la recomendación del controlador. La mano experta del piloto tira suavemente de la palanca de potencia hacia atrás. Las revoluciones del potente motor turbohélice caen dócilmente, y el zumbido agudo en la estrecha cabina se vuelve notablemente más silencioso y tranquilo. La aeronave comienza a frenar artificialmente su avance, justo en el epicentro de la tormenta de hielo. El pájaro de acero se ajusta obedientemente al horario de limpieza de nieve de una lejana pista de aterrizaje, perdiendo sin remedio sus ventajas aerodinámicas. El avión continúa su ruta hacia el destino, perdiendo energía cinética de forma suave, pero segura, en medio de una interminable y densa niebla blanquecina. La palanca de potencia se desliza hacia atrás, invitando silenciosamente a la catástrofe a subir a bordo. Chad Antil reduce dócilmente la potencia del motor turbohélice, iniciando deliberadamente una fuerte disminución de la velocidad de vuelo en medio de la densa niebla blanquecina. Son exactamente las 15 horas y 16 minutos. Los sistemas de radar del centro de control registran impasibles el descenso constante de la pequeña marca verde en sus grandes monitores. La altitud de vuelo es de exactamente 5.300 pies sobre las olas heladas de la bahía. La radio está en completo silencio, pero en la estrecha cabina se libra en este mismo instante una batalla invisible contra las crueles leyes de la física. Más tarde, los periodistas llamarían a este breve minuto el verdadero punto de no retorno. La aguja del velocímetro se desliza traicioneramente hacia la izquierda, deteniéndose en los valores más aterradores. La velocidad indicada del pesado avión comercial cae en picado por debajo de la marca vital. El mínimo operativo crítico de 95 nudos ha quedado atrás para siempre. Los ingenieros conocen la cruda verdad. Es en este preciso momento cuando la avanzada protección de titanio contra el hielo deja de salvar por completo a la aeronave. El líquido químico salvador ya no cubre el metal en una capa uniforme, porque el flujo de aire de frente es ahora demasiado débil para su correcta distribución. Los investigadores estudian atentamente las leyes básicas de la aerodinámica, analizando las acciones del piloto. La aeronave se encuentra en un estado de sobrepeso monstruoso, profundamente oculto en los documentos. 1.000 libras extraficticias tiran de la estructura congelada hacia abajo con una fuerza irresistible. Para mantener esta masa torpe en el aire a una velocidad tan alarmantemente baja, el piloto necesita generar de inmediato sustentación adicional. Chad se ve obligado a tirar físicamente de la palanca de mando hacia él, levantando bruscamente el morro del avión hacia las nubes que se aproximan. Los expertos llaman a esta compleja maniobra un aumento significativo del ángulo de ataque. La máquina ahora vuela de una manera extremadamente antinatural, apoyándose pesadamente en la corriente de aire de frente con toda su parte inferior, como un nadador exhausto
que intenta mantenerse a flote con sus últimas fuerzas. Esta fuerte inclinación desencadena de inmediato una reacción en cadena absolutamente fatal en la superficie del metal. Debido a ese ángulo de ataque tan pronunciado, el viento de frente cambia bruscamente su trayectoria habitual alrededor del ala. Ya no golpea directamente la parte frontal, como lo calcularon los inteligentes diseñadores en la fábrica. El punto aerodinámico crucial de impacto de la corriente de aire frío se desplaza físicamente muy hacia abajo, adentrándose profundamente por debajo del borde inferior. El perfil liso expone a los elementos su parte más vulnerable y completamente desprotegida. La llovizna helada de la niebla encuentra al instante una superficie desnuda, ideal para un contacto directo, mientras el avión continúa su peligroso vuelo sobre la bahía. El ingenioso sistema de salvamento funciona a la perfección, pero solo protege el vacío del cielo. Los investigadores de la Junta Nacional se inclinan sobre los planos de la Cessna, intentando comprender plenamente la magnitud de esta paradoja técnica. Las bombas del avanzado sistema antihielo no se rinden. Continúan bombeando el viscoso líquido químico con una precisión metódica y fría a través de los apenas visibles orificios en el titanio. La electrónica cumple su tarea original de manera impecable y sin un solo fallo en las profundidades del ala. Pero debido al morro tan elevado de la pesada aeronave, la física del flujo de aire de frente cambia radicalmente hasta volverse irreconocible. El potente viento que se aproxima recoge bruscamente el compuesto expulsado y lo arrastra sin piedad, exclusivamente por encima del ala. El precioso reactivo salvador simplemente se desliza inútilmente sobre la superficie inferior del ala del avión. La superficie inferior del ala del avión sobrecargado queda absolutamente desnuda ante la inminente tormenta de hielo. Ni una sola gota de protección sobre el metal vulnerable. Los expertos en aviación se estremecen al llamar a estas condiciones específicas una trampa ideal para cualquier planeador. Grandes y anormalmente pesadas gotas de una traicionera llovizna superenfriada impactan brutalmente contra el perfil metálico a gran velocidad. Golpean de forma certera mucho más allá y más abajo de la estrecha zona segura que las placas porosas cubren de manera fiable. Se produce una colisión irreparable entre los elementos y la tecnología. Sobre el metal liso comienza una formación de hielo denso ultra rápida, casi instantánea. El agua de la niebla se congela en la misma fracción de segundo, al tocar el aluminio helado con un golpe sordo. Un agresivo caparazón blanco se apodera rápidamente del borde inferior de las alas y de los gruesos montantes metálicos exteriores, elementos estructurales cruciales que conectan firmemente el ala con el fuselaje. El cronómetro invisible cuenta sin descanso los breves instantes mientras el avión se cubre a ojos vistas de una costra mortal y pesada. Los periodistas, que analizan detalladamente los informes meteorológicos, se quedan paralizados ante la aterradora velocidad de esta anomalía natural. Las masivas acumulaciones de hielo que se forman no solo añaden cientos de libras de peso, no planificado, a una máquina ya críticamente sobrecargada. Hacen algo mucho más destructivo. Estos bloques de hielo toscos, asimétricos y amorfos comienzan a deformar físicamente el perfil aerodinámico del planeador, tan cuidadosamente calculado por los ingenieros. El ala perfectamente lisa, diseñada especialmente para cortar con elegancia el aire frío, se transforma rápidamente en un trozo rugoso, deforme y abultado. El flujo de aire se desprende de las puntas de hielo y destruye por completo la sustentación. El avión pierde definitivamente su capacidad para mantenerse con seguridad en el cielo ártico. Las puntas de hielo en las alas se convierten en un paracaídas de frenado mortal e insuperable. La monstruosa deformación del perfil, antes perfecto, tiene un efecto instantáneo y catastrófico. La resistencia aerodinámica de la pesada máquina se multiplica varias veces. El aire, que debería sostener con cuidado a la Cessna, se convierte ahora en un muro espeso, denso y completamente impenetrable. Los investigadores observan con creciente horror los gráficos de telemetría reconstruidos. El motor funciona correctamente, la potente turbina gira, pero la monstruosa resistencia del aire supera por completo el modesto empuje que el motor puede generar a bajas revoluciones. Chad Antil, obedeciendo el fatídico consejo del controlador, había reducido la potencia y ahora simplemente no tiene la reserva de potencia vital para atravesar esa barrera de hielo invisible. Las leyes de la aerodinámica dictan su veredicto final.
absolutamente implacable. El pesado avión pierde por completo la sustentación que lo mantiene en el aire. El flujo de aire se desprende bruscamente de las superficies heladas y la máquina de varias toneladas cae en picado, sin control. Entra en una peligrosa pérdida aerodinámica. El avión ya no vuela. Se convierte en un simple trozo de metal en caída libre, en medio de la densa niebla ártica. El cronómetro en el centro de control de tráfico aéreo cuenta los segundos más aterradores. Los controladores escuchan con atención la fría estática de la radio, esperando desesperadamente oír cualquier llamada de auxilio. Pero desde la cabina del avión en caída no llega ni un solo sonido. Chad Antil no pulsa el botón del micrófono, no transmite ninguna señal de emergencia por voz. Más tarde, periodistas y expertos supondrán, con lógica, que el piloto luchó hasta el último y fatídico instante con los pesados y rebeldes controles, intentando con todas sus fuerzas sacar al sobrecargado y congelado avión de esa barrena mortal. Simplemente no le queda ni un segundo para perder el tiempo hablando con tierra. Los sistemas de radar en tierra registran la tragedia en tiempo real. El punto verde en el enorme monitor, que hace un minuto se arrastraba tranquilamente hacia su destino, de repente empieza a perder altitud a gran velocidad. Las cifras en la pantalla luminosa caen a una velocidad alarmante, mostrando su aproximación rápida e inevitable a las frías y oscuras aguas de la bahía de Norton Sound. El personal de radar observa, completamente impotente, la fría matemática de un desastre inevitable. Alrededor de las 15:18 ocurre lo inevitable. La marca de radar del vuelo 8 Eco 445 parpadea débilmente por última vez y desaparece para siempre de las pantallas de control. Sobre el océano, en la densa niebla blanquecina, se instala un silencio absoluto, infinitamente largo. Las pantallas de los controladores se apagan, mientras sobre la bahía se desarrolla el acto final de este drama. La pesada máquina pierde definitivamente su desigual batalla contra las leyes de la física. La pérdida aerodinámica se convierte rápidamente en una caída en picado, vertical y totalmente incontrolable. El metal sobrecargado, aprisionado por un grueso caparazón de hielo agresivo, se precipita como una piedra a través de la densa niebla ártica. A las 15:20, el espacio entre el cielo gris y la tierra desaparece por completo. El avión impacta brutalmente a una velocidad enorme contra la capa de hielo del gélido Norton Sound. El impacto, de una fuerza destructora colosal, sacude la desolación blanca y helada, levantando una nube de polvo de nieve, y es en esa breve fracción de segundo cuando la electrónica de a bordo intenta un verdadero milagro. La tecnología está programada para salvar vidas incluso en el peor de los escenarios. El fuerte impacto contra la superficie del hielo activa, como debe ser, la radiobaliza de emergencia automática del avión. Dentro del fuselaje destrozado, un fiable transmisor autónomo se despierta al instante, listo para lanzar una llamada de auxilio al mundo entero. Los investigadores del Consejo Nacional destacarían más tarde este fugaz destello de esperanza en sus sobrios informes. El dispositivo funciona a la perfección. Empieza a generar la vital señal de radio para los satélites. Pero la cruda realidad asesta el golpe de gracia a cualquier posibilidad de un rescate rápido. Justo en el momento del violento impacto con el hielo, se produce una terrible deformación estructural en todo el fuselaje del Cessna. El metal frío y arrugado actúa como una prensa implacable. El fino cable coaxial que conecta la baliza interna con la antena de transmisión externa en el techo se rompe al instante. El hilo que los une se corta para siempre, convirtiendo la electrónica en un inútil trozo de plástico. Los expertos de los servicios de búsqueda y rescate aprietan los puños con impotencia, mirando fijamente los monitores vacíos del sistema satelital global COSPAS-SARSAT. Debido a esta diminuta pero fatal rotura, la señal de socorro generada simplemente no puede salir de la cabina destrozada. Queda atrapada para siempre dentro de la aeronave, sin poder llegar al espacio. En los satélites en órbita reina un silencio absoluto y aterrador. En tierra firme, los equipos de rescate están en máxima alerta, con las tripulaciones listas en sus vehículos, pero están completamente a ciegas. La falta de una señal les priva de las coordenadas exactas del lugar del accidente. En los enormes mapas electrónicos de la bahía no hay ni un solo punto rojo. El equipo de respuesta rápida simplemente no sabe hacia dónde dirigir los helicópteros en medio de esa infinita e impenetrable bruma blanca. El cielo guarda silencio,
y en tierra comienza la carrera más aterradora contra el tiempo. A las 16 en punto, el Departamento Regional de Seguridad Pública recibe una notificación oficial y extremadamente alarmante. Un vuelo de pasajeros ha desaparecido sin dejar rastro en la niebla ártica. Los rescatistas movilizan de inmediato todas las reservas disponibles, calentando a toda prisa los motores de los pesados helicópteros de búsqueda. Pero, ¿hacia dónde pueden volar los experimentados pilotos si no existen coordenadas satelitales precisas debido al cable roto de la baliza? Las tripulaciones de guardia escudriñan el desierto blanco y sin vida a través de las ventanillas heladas de sus cabinas. Finalmente, gracias a complejísimos cálculos matemáticos de los controladores, se determina un punto aproximado del impacto. Se encuentra lejos, sobre las gélidas aguas abiertas, a unas largas 12 millas de la seguridad de la costa, y aquí es donde a los buscadores profesionales les espera un golpe cruel y totalmente inesperado de la naturaleza. Los restos metálicos retorcidos del fuselaje no yacen sobre un terreno rocoso e inmóvil, descansan sobre un enorme y traicionero témpano de hielo flotante. Esta frágil plataforma helada no permanece en un solo lugar. Funciona como una balsa natural gigante que deriva de forma continua e inexorable hacia el mar abierto a la alarmante velocidad de 5 millas cada día. El lugar del accidente está, literal y físicamente, alejándose de los equipos de rescate, disolviéndose sin dejar rastro en el océano infinito. Los meteorólogos locales traen urgentemente otra mala noticia, convirtiendo la perspectiva en pura desesperación. Justo sobre la región de búsqueda, avanza, con un fuerte rugido, una potente y peligrosísima tormenta invernal. Los barómetros caen en picado, el cielo se oscurece por momentos. Los equipos de rescate se ven envueltos en la carrera más crítica y agotadora contra el tiempo. La inestabilidad del fino hielo marino amenaza con romperse en pedazos en cualquier momento, tragarse todas las pruebas cruciales y ocultar para siempre la clave de la tragedia bajo las oscuras aguas heladas. La naturaleza del norte defiende ferozmente sus secretos, impidiendo físicamente que nadie se acerque al avión destrozado. Las duras condiciones meteorológicas dictan sus propias reglas implacables, deteniendo por completo los vuelos de la aviación de rescate. Solo después de 3 largos y agotadores días de espera, la operación llega finalmente a su conclusión lógica. A través de la punzante tormenta que amaina, los especialistas en tierra logran llegar de forma segura a la plataforma blanca a la deriva. Los restos de las 10 personas fallecidas son oficialmente localizados entre el aluminio retorcido y recuperados con cuidado para su transporte al continente. El desierto de hielo cede a regañadientes sus secretos a los agotados equipos de búsqueda. Los helicópteros finalmente apagan sus potentes motores y los investigadores pisan con cautela la superficie traicioneramente crujiente de la bahía. Ante sus ojos se despliega una escena aterradora. Los restos del avión estrellado están esparcidos caóticamente sobre el hielo marino, profundamente agrietado e inestable. El metal retorcido del Cessna parece una mancha oscura y extraña contra la infinita blancura del Ártico. Bajo sus pesadas botas, el agua salada congelada cruje con un sonido ominoso, recordándoles a cada segundo la precaria situación de todo el equipo. No hay tiempo para deliberar. Los expertos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sacan inmediatamente sus cámaras profesionales. No se limitan a inspeccionar superficialmente el lugar del accidente. Documentan meticulosamente cada mínimo detalle para el futuro informe. Los especialistas se inclinan y toman minuciosas fotografías macro del empenaje de cola que ha sobrevivido. Es aquí donde sus objetivos revelan la terrible verdad visual que confirma definitiva e irrevocablemente todas las sospechas previas de los expertos. En los elementos fotografiados del fuselaje se documentan claramente depósitos masivos e increíblemente densos de hielo. Estas acumulaciones ásperas y pesadas deforman por completo los contornos perfectos de fábrica de la aeronave, convirtiendo sus líneas, antes suaves, en protuberancias feas y amorfas. El frío deja su firma mortal directamente sobre el aluminio congelado. El equipo avanza con cuidado entre el montón de piezas deformadas. Los investigadores examinan la destrozada electrónica de a bordo y hacen un descubrimiento técnico crucial.
encuentran con sus propios ojos la verdadera causa de aquel aterrador silencio en la radio. Entre el metal abollado, descubren el famoso cable coaxial roto de la radiobaliza automática. El fino y vital hilo fue brutalmente seccionado por el fuselaje aplastado en el momento del impacto. Los ingenieros deciden realizar un experimento demostrativo allí mismo, bajo el penetrante viento helado. Extraen con cuidado la unidad de la baliza, que está intacta, de debajo de los escombros helados. A este pequeño dispositivo, colocado directamente sobre el hielo agrietado, los especialistas le conectan con cuidado una simple antena portátil. Un clic del interruptor activa la alimentación de reserva. El aparato, al instante, sin un solo milisegundo de retraso, emite una señal de emergencia increíblemente potente. Esa penetrante e invisible señal de radio es interceptada al instante por los escáneres portátiles de los rescatistas, que no dan crédito. La electrónica inteligente está en perfecto estado y lista para pedir ayuda sin parar. Lo único que le falta, catastróficamente, es un solo cable intacto para poder atravesar la niebla y contactar con los satélites en órbita. El equipo funciona a la perfección, pero la cruda física del impacto aísla a la aeronave del mundo exterior para siempre. En la aviación hay una regla de oro, una regla inquebrantable. Las máquinas sin vida siempre hablan con los vivos, pero el Cessna destrozado guarda un silencio sepulcral, aterrador. Los periodistas, con enorme sorpresa, descubren un hecho absolutamente asombroso. Resulta que los aviones comerciales ligeros de esta clase tan compacta no están equipados en absoluto con cajas negras blindadas, ni con grabadoras de datos de vuelo ni de voz de la cabina. Las habituales cajas naranjas que guardan todos los secretos de las catástrofes simplemente no existen aquí. La ley permite a las aerolíneas ahorrarse una buena suma en este equipamiento tan crucial. Los investigadores se encogen de hombros, desesperados, ante este enorme punto ciego. La ausencia de la grabación de audio de la pequeña cabina oculta para siempre el detalle más importante de los últimos y más terribles segundos del vuelo. Ningún experto sabrá jamás con certeza si se activó la estridente alarma sonora que avisa de la entrada en pérdida aerodinámica. ¿Escuchó Chad Antil ese pitido agudo y salvador que advertía del desastre inminente? ¿O es que la automática, congelada, guardó un silencio traicionero en medio de la densa niebla? Esta pregunta crítica quedará para siempre sin una respuesta exacta, generando un mar de dudas. Mientras tanto, a miles de kilómetros del gélido hielo ártico, en un hangar de pruebas brillantemente iluminado, se despliega un trabajo de laboratorio minucioso y tenso. Los ingenieros del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte traen con sumo cuidado las secciones intactas de las alas destrozadas, con los elementos de aquel avanzado sistema antihielo TKS. Los expertos están decididos a llegar hasta el fondo de la verdad técnica y descartar por completo un posible defecto de fábrica. Los especialistas conectan con precisión los complejos bancos de pruebas. Bajo una potente presión de trabajo, inyectan un líquido químico antihielo especial directamente en los conductos de admisión del sistema recuperado. Los segundos de tensa espera se hacen increíblemente largos, bajo el zumbido monótono de las bombas, y de repente ocurre un milagro técnico a la vista de todos. El compuesto viscoso empieza a salir de forma estable, absolutamente uniforme y continua a través de la finísima malla metálica. El metal liso se cubre al instante con una capa uniforme de esa salvadora capa protectora. Este experimento de laboratorio pone finalmente en su sitio todas las piezas sueltas del rompecabezas. La prueba visual confirma de manera indiscutible el perfecto estado mecánico del complejo equipo hasta el mismo momento del violento accidente. La tecnología está en condiciones ideales de funcionamiento, cumpliendo honestamente su función protectora original. Ni los mecanismos ni las bombas hidráulicas le fallaron al agotado piloto ni por un segundo. El problema principal reside exclusivamente en una grave violación de las leyes básicas de la física, debido a una peligrosa sobrecarga de peso y a una velocidad indicada críticamente baja. La máquina inteligente intenta desesperadamente salvar a la gente, pero desde el principio se ve sometida a unas condiciones aerodinámicas imposibles de superar. La investigación oficial recibe pruebas técnicas 100% irrefutables. Los papeles no arden en el hielo, se convierten en los principales testigos de cargo. Los expertos de la comisión de investigación incautan enormes cajas con la documentación de vuelo interna de la aerolínea Bering Air. Comienza una investigación documental a gran escala, agotadora, en la tranquilidad de los despachos.
Los periodistas observan con asombro cómo sale a la luz toda la magnitud oculta de la mentira corporativa cotidiana. La auditoría masiva de los registros oficiales revela una cifra absolutamente impactante, difícil de creer para los profesionales. El 44% de todos los vuelos comerciales de la compañía se realizaban regularmente con un grave exceso del peso máximo al despegue. Casi uno de cada dos pájaros de acero se elevaba al cielo frío siendo considerablemente más pesado de lo que dictaba la estricta norma. Es una auténtica epidemia silenciosa de engaño. Durante la meticulosa investigación de despacho, los expertos identifican una práctica sistemática y profundamente arraigada. Las tripulaciones de vuelo, de forma constante y totalmente consciente, declaraban un peso de combustible inferior al real en los documentos oficiales. Los pilotos, una y otra vez, escribían de su puño y letra cifras bonitas, pero absolutamente falsas, para eludir los controles de seguridad y enviar la carga a tiempo. Un análisis caligráfico pone el punto final, el más doloroso, en el enrevesado caso del vuelo 8E445. Los especialistas confirman de forma irrefutable la falsificación del manifiesto de carga por parte del propio piloto. La mano de Chad Antill firma su propia sentencia. El día del fatídico vuelo, el piloto fallecido anota de su puño y letra un peso de combustible inferior en el documento oficial. En lugar de las 1.464 libras reales de queroseno de aviación, escribe con seguridad y por costumbre exactamente 1.000 libras. Casi 500 libras de peso, muerto oculto, se añaden a la estructura del Cessna con un rápido trazo de bolígrafo. Los investigadores quedan atónitos ante esta contradicción flagrante y completamente ilógica. Estas frías acciones sobre el papel contradicen directamente todas las palabras previas del comandante. Chad se había quejado regular y muy emocionalmente a sus compañeros de la base sobre esta peligrosa práctica de las sobrecargas constantes. Como profesional, entendía perfectamente la magnitud de la amenaza diaria que se cernía sobre ellos. Estaba sinceramente indignado con este sistema corrupto, pero en el momento decisivo de aquella mañana, él mismo se convirtió en su sumiso y silencioso ejecutor. La presión del rígido entorno corporativo demuestra una vez más ser mucho más fuerte que el instinto básico de supervivencia y las férreas instrucciones de vuelo. La tragedia se construye matemáticamente incluso antes de arrancar el potente motor turbohélice directamente sobre la fina hoja de un formulario oficial en la fría cabina. Los documentos exponen por completo el mecanismo oculto que gestó la catástrofe aún en tierra. Las frías cifras cuentan una historia trágica que ya nadie puede confirmar en persona. 10 vidas truncadas obligan a la maquinaria corporativa a pisar el freno de emergencia. La dirección de Bering Air está en estado de shock profundo. Los directivos no se atreven a esperar la publicación oficial del informe final de los severos investigadores del Consejo Nacional. La conciencia de la culpa golpea como una bofetada, obligándoles a actuar de inmediato. En el manual de operaciones de vuelo de la corporación se implementan de inmediato los procedimientos más estrictos e inflexibles para el cálculo matemático del peso al despegue. La era de la confianza ciega y las peligrosas manipulaciones en papel termina hoy mismo, dando paso a un control total. El servicio de control en tierra muda la piel. Ahora, los despachadores y los pilotos miran las pantallas brillantes de una herramienta digital completamente nueva. Este innovador programa está diseñado específicamente para una gestión cristalina de absolutamente todos los vuelos comerciales. Burlar el sistema electrónico ya no es posible, por mucho que se intente. Un ordenador inteligente calcula, fría e impasiblemente, cada libra de equipaje de los pasajeros y cada gota de queroseno cargada en los tanques. Un muro digital impenetrable bloquea para siempre el despegue de aviones sobrecargados. Ese perverso factor humano, multiplicado regularmente por la sed de beneficio corporativo, es eliminado sin piedad de la ecuación fundamental de la seguridad aérea. Los periodistas registran con satisfacción otros cambios tectónicos no menos importantes dentro de la dirección. La compañía endurece radicalmente las reglas básicas para la operación de los vuelos diarios.
Si las condiciones meteorológicas en el exterior se desvían, aunque sea mínimamente, de los estrictos límites de la certificación técnica oficial del avión, el vuelo se cancela de forma inmediata e irrevocable. Ya no existen compromisos peligrosos con la densa niebla helada y la traicionera llovizna engelante. Los pilotos reciben el derecho legal de decir un no rotundo al mal tiempo. Pero la lección más dura, la más increíblemente dolorosa, se aprende en la penumbra de los centros de entrenamiento cerrados. Los instructores integran por completo, en el programa de formación estándar, escenarios de simulación completamente nuevos. Los cerebros electrónicos de los simuladores replican hasta el más mínimo detalle aerodinámico los parámetros físicos reales de aquel vuelo accidentado. La tripulación de vuelo se sienta ahora en la estrecha cabina del simulador, suda nerviosamente y aprieta con todas sus fuerzas una palanca de mando rebelde, reviviendo aquel vuelo fatal sobre las frías aguas de la bahía. La aerolínea obliga oficialmente a cada comandante a practicar de forma regular y detallada estos escenarios extremos, de formación severa de hielo. Sin superar con éxito este examen tan complejo, un piloto simplemente no es admitido a las inspecciones anuales obligatorias. Los aviadores modernos aprenden a sobrevivir allí donde el viejo sistema sufrió su fallo más fatal. La amarga experiencia cambia para siempre los estrictos estándares de la aviación del norte, cerrando definitivamente esta dramática historia.